Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Fabiola Rincón Santamaría y hoy les vengo a hablar del concepto de la evolución de supply chain. Bueno, con el tipo de concepto que más me identifico es con el que plantea Ronald Balogh en su libro Logística, Administración de la Cadena de Suministros. Me encanta el prototipo que él muestra en su página 9, donde habla de esa evolución desde la logística a la cadena de suministros. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Básicamente, el concepto de logística viene desde los griegos, cuando usaban la palabra lógico para mencionar aquella actividad que hacían lo que hoy en día llamamos a los ecónomos. Luego la palabra logística resaltó en la guerra, en la milicia, porque las Fuerzas Armadas necesitaban abastecer a sus ejércitos. ¿Cuál es la bodega que tiene un soldado? Básicamente es su morral. Su morral tiene una capacidad limitada. ¿Qué pasa si nosotros abastecemos de más a ese soldado? No va a poder con esa carga, ¿correcto? ¿Qué pasa si no lo abastecemos con lo que realmente necesita? Se va a quedar sin provisiones, probablemente no va a comer bien, no se va a nutrir bien. ¿Qué pasa si le llegamos tarde a ese batallón con esos suministros para esos soldados? Pues allí es donde vienen esas anécdotas de que no tenían que comer, tuvieron que acudir a un río para abastecerse de pescado, de plantas, etcétera, etcétera. Entonces, a esa actividad de abastecimiento, de aprovisionamiento a esas fuerzas armadas se le llamó logística. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con la industria, todo lo que tiene que ver con las empresas, con las organizaciones, empezamos más que con el concepto de logística, empezamos con todo el tema del abastecimiento cuando Henry Ford, a través de ese objetivo que quería alcanzar, que era el de llegar a todos los hogares con un carro, siempre y cuando fuera el mismo modelo, y donde aparece él con las economías de escala que brindaba todo el concepto de la producción en línea. Allí se empiezan a ver esas primeras actividades, porque para que Henry Ford pudiera tener acceso a tener esas economías de escala, pues era un tema muy importante y muy prioritario, porque estábamos hablando que en esa época un carro podría costar $10,000 americanos, que para ese entonces el dólar podía valer 10 veces más de lo que vale hoy en día. Hoy podemos hablar que un carro gama media de Ford está costando esos $10,000. ¿Cómo hacer en ese entonces para él poder masificar? Tenía que tener la producción en masa, de modo que allí arrancan las primeras actividades que habla Ronald Balogh en el libro, donde arrancamos con todo lo que tiene que ver con pronóstico de la demanda. Entonces, en pronóstico de la demanda se tiene que tener claro aproximadamente yo cuánto es lo que quiero producir, para que de allí se active el área de compras, el área de negociaciones, que es la siguiente área que menciona Ronald Balogh en el libro, donde se van a integrar esas planificaciones de materiales con la negociación que vamos a hacer con los proveedores, porque no es lo mismo negociar el acero que se requiere para un carro al acero que se requiere para 10 carros, para 100 carros, para 1000 carros. Entonces, para eso se necesita también actividades de planeación de los requerimientos de la producción y también planeación de los requerimientos. Entonces es lo que hoy llamamos el Bill of Materials, ¿sí? La explosión de materiales, es poder planear cuánto voy a producir en una escala de tiempo, poder tomar esos volúmenes de acero, esos volúmenes de plástico, esos volúmenes de cualquier materia prima o componente que requiero, llevarla a una
negociación estratégica con proveedores, de modo que pueda alcanzar unos precios que me ayuden a llegar competitivamente al mercado. Esas 4 primeras actividades, que son pronósticos, compras, planeación de materiales y planeación de la producción, se enmarcan en un concepto que se llama administración de compras y materiales. Muy bien, teniendo ello, históricamente hablando, que esto sale de la primera revolución industrial, donde arrancan esas primeras actividades formales de supply chain dentro de las organizaciones, tenemos un componente muy importante que tiene que ver con la distribución. Entonces, en la distribución, para hablar de esto, nos vamos a ir a los primeros freight forwarders. ¿Quiénes fueron los primeros freight forwarders? Básicamente consolidadores de carga. Aquí nos vamos a ir a las situaciones de comercio internacional que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos cuáles fueron los países que estuvieron más marcados, atropellados por la Segunda Guerra Mundial. A excepción de Alemania, podríamos mencionar Japón. ¿Por qué? Porque prácticamente quedaron destruidas 2 de sus ciudades. Los americanos, en compensación, en resarcimiento por ese daño, le dieron la mano y le han dado la mano a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Japón pasó a ser la despensa de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy por hoy para nosotros es fácil identificar cuál es la fábrica del mundo. Para nadie es un secreto que la fábrica del mundo es China. Todos tenemos en nuestra cartera objetos que han sido manufacturados en China. Para ese entonces, los electromenores, baratijas, manualidades, eran fabricados en Japón y eran transportados a Estados Unidos. Que con el baby boomer estas empresas alcanzaron unos desarrollos impresionantes y acompañados con todos esos procesos de calidad que se intervinieron allí, pues, y muchas otras características más, pues sabemos lo que es hoy por hoy, conocemos lo que es hoy por hoy Japón y la potencia que es. Entonces, para ser más específicos en cómo esto contribuyó al concepto y a la evolución de logística y de supply chain, para poder hacer toda esta distribución desde Japón hasta Estados Unidos, lo que tenía primero que trabajarse yendo en vía con estas actividades, arranquemos con el almacenamiento. Recordemos que eran diferentes fábricas en Japón, trabajando, manufacturando para artículos que se vendían en Estados Unidos. Entonces, se tiene que tener actividades de almacenamiento, porque si tú sabes que va a venir un buque, porque para ese entonces las líneas navieras no funcionaban de la forma como funcionan hoy en día, incluso el contenedor todavía no se había inventado para esa época, pues se tenía una planeación de esa distribución basado en cuándo llega el buque. Entonces, todo esto se tenía que almacenar cerca del puerto para poder llenar el buque. Entonces allí es donde empieza todo el modelo de consolidación de las diferentes fábricas para que cuando llegue el buque se tenga esa mercancía lista y se pueda almacenar dentro de los espacios del barco. Todo esto requiere de material handling, todo esto requiere del manejo de materiales, cómo vamos a transportar, cómo vamos a mover esas mercancías, esos materiales alrededor de desde el almacenamiento, transporte, posibles almacenamientos adicionales, el medio de transporte principal, que era el buque. Ya después, cuando llegaba a destino, cómo vamos a transportar esas cajas, esos pallets, esos toneles, esos barriles, esos guacales hacia el destino final. Entonces aparece también una actividad muy importante que es el embalaje dentro de esa distribución física internacional. ¿Cómo vamos a hacer para que esos artículos se mantengan intactos, se mantengan correctos dentro de ese traseguir? Tenemos también la actividad de inventario de bienes terminados. Entonces es aquella actividad que se encarga de cuidar esos inventarios de producto terminado. Recordemos que el inventario de producto terminado es el más costoso, es el más importante, es el que tiene todo el valor agregado de
la materia prima, los componentes, toda la transformación que hubo, la manufactura y todo ese tiempo que transcurrió y esas inversiones que tuvimos que hacer para que tengamos disponible ese inventario de producto terminado. Ese producto terminado es el que vale más en nuestros libros, es el que cuesta más y es el que más debemos cuidar. Está todo el tema de la planeación de distribución, que lo hablamos ahora muy bien, que tiene que ver con cómo yo, teniendo en cuenta la fecha en que llega ese buque, de allí hacia atrás empiezo a planear mi producción para estar a tiempo, planear mis transportes, planear mi logística, mi almacenamiento para que yo pueda llegar a tiempo a hacer las aduanas pertinentes para no perder ese buque, para lograr entrar allí y estar a tiempo en el destino final, en una temporada, en una Navidad, en un Thanksgiving. Tenemos el procesamiento de pedidos, que hoy por hoy es súper importante. El procesamiento de pedidos tiene que ver con la cara al cliente, por dónde me está entrando ese pedido. Me está entrando por una página web, me está entrando por las tiendas que tengo, los retails, me está entrando a través de los representantes. Esta actividad está muy ligada por un lado a IT, a todos los sistemas de información que tiene la organización, está ligada al pronóstico porque allí es donde se guarda la información del comportamiento de ventas, está ligada a cómo se paga y está ligada a activar todas las actividades de supply chain para que podamos hacer la entrega de ese pedido. Está también la actividad de transporte. Transporte está muy ligado a la logística internacional, a la logística local. Es diferente manejar la red de distribución local, el line haul, el transporte primario, la última milla, a manejar toda la parte del transporte internacional que involucra bodegas, que involucra aduanas, que involucran permisos, documentación y por último, en estas actividades importantes que nos menciona Valo dentro de la distribución, tenemos el servicio al cliente, que hoy por hoy el área de servicio al cliente tiene un valor impresionante en la organización porque va más allá de resolver la queja, el reclamo, la novedad a un cliente. El gran valor que tiene un área de servicio al cliente es elevar de manera sistemática, organizada, la voz del cliente a la organización. Y no solo eso, sino llevar todo el portafolio de las mejoras de cara a la jornada del cliente, al viaje del cliente dentro de la organización. Entonces, cuando sumamos estas actividades de compras, de manejo de materiales y las actividades de distribución física, sumadas esas actividades, allí tenemos el concepto de logística. Entonces, logística no es otra cosa que todas las actividades que acabamos de mencionar, que va desde las materias primas y componentes. Allí hay un proceso que tiene una salida y la salida es un producto terminado entregado a un cliente final. Entonces, hasta acá tenemos esa evolución de ese concepto de logística a nivel empresarial. Pero, ¿cuál es la diferencia entre supply chain y logística? ¿Cuál es esa diferencia entre la cadena de suministros y logística? La cadena de suministros involucra a toda la organización y la primera empresa en el mercado en entender este concepto de cadena de suministro fue Walmart. Walmart fue el retail más grande del mundo. Empezó pequeño, tuvo una apuesta muy importante, una apuesta estratégica. Entonces, dentro de esa primera actividad de cadena de suministros tenemos la planeación estratégica. ¿Cómo quería Walmart llegar al mercado? Walmart quería llegar al mercado con precios bajos. No significa que tuviera un tema de competencia de precios, sino cómo con eficiencias dentro de la cadena de suministro yo puedo llegar a un precio bajo al mercado. Entonces ellos encontraron muchas ineficiencias en los supermercados. ¿Qué significa eso? Hace años el modelo de supermercado era un modelo donde estaba toda la superficie de cara al cliente y casi que todas las superficies tenían al costado un gran terreno de bodega. Cada supermercado tenía su bodega.
y hace años el modelo para poder abastecer recaía en algunas personas que tenían buena memoria, que tenían recordación y que sin suficientes datos hacían un estimado de la demanda. Entonces, ¿con qué se encontró Walmart? Básicamente con un modelo donde cada supermercado tenía su bodega, mucho inventario, y que al final el costo de la tenencia de ese inventario era trasladado a los clientes. Entonces ellos se encontraron en tener esa planeación estratégica para llegar con precios bajos al mercado, en una sincronización entre las diferentes áreas, de modo que se pudiera cumplir. Y es así cuando entra la actividad de IT, de Information Technology, donde IT empieza a soportar la logística de Walmart, de modo que mediante la información en línea de lo que se está consumiendo en cada uno de los supermercados, se pueda compartir esa información a mis proveedores. Entonces vamos a colocarlo esto de manera muy puntual. Walmart no fue el creador del código de barras, pero Walmart tuvo una gran responsabilidad en la masificación del uso del código de barras. ¿Cómo? Ellos implementaron los primeros ordenadores en lugar de las cajas registradoras. Recordemos que una caja registradora no tiene información más allá de lo que se registró en el día, no tiene información de los SKUs. Para ellos era muy importante tener la información de los SKUs de cada caja registradora, de cada uno de los supermercados, para poder consolidar esa información, poderla enviar a los proveedores, de modo que los proveedores pudieran planear de acuerdo a esas necesidades reales. Y en ese orden de ideas, poder planear con cantidades más exactas para no tener inventario de exceso, y esos remanentes de flujo de caja poderlos trasladar en precios más bajos a los clientes. Y no solamente esta información centralizada sirvió para ello, sino sirvió también para plantearse estrategias como la de los CEDIs, como las plataformas de cross-docking, en donde en lugar de tener cientos de bodegas regadas, es decir, una bodega por cada superficie, poder tener simplemente plataformas de consumo de cross-docking, donde llega la mercancía que se va a consumir, ese sistema logístico, esa región logística, esa red de supermercados, llega y en el mismo día pues se hace una desconsolidación de lo que llega a cada uno de los proveedores, se hace una consolidación de los diferentes productos que requiere esa tienda, se hace abastecimiento continuo desde un CEDI, de modo que en lugar de tener una superficie de cara al cliente acompañada de una bodega, vamos a tener una superficie de cara al cliente acompañada de una zona de reabastecimiento, continua. En ese orden de ideas, lo que planteaba Walmart era no tener bodega. ¿Para qué tener bodega si finalmente lo que entra lo voy a consumir? Pero no se puede hacer eso si no se tiene la información del consumo, porque voy a tener muy probablemente lo que no requiero y me va a hacer falta lo que requiero. Entonces, conectando esas cajas registradoras a través de la lectura de los códigos de barras a un servidor central que pueda tener toda esa información, todo este sistema hace que se tenga una baja de inventarios, porque el objetivo es no tener inventarios para estas superficies, y no solo eso, pasarle esa información a los proveedores de modo que ellos puedan producir lo que realmente se requiere y no hayan excesos. En ese orden de ideas está este ahorro en flujo de caja, este ahorro en working capital, cómo lo potencializó Walmart, básicamente en llegar a precios más bajos, más competitivos, porque el dar esa información a sus proveedores hizo que ellos pudieran negociar unos precios más bajos que para su competencia. Y en ese orden de ideas, si llega un cliente a comprar, pues va a preferir ir a Walmart si está buscando economías de escala. Entonces, aquí ya hablamos de la logística conectada con la planeación estratégica, puntualmente de Walmart, buscando ahorro, buscando trasladar
al cliente ese ahorro, esas eficiencias por medio de precios bajos, y todo esto acompañado de IT. Tenemos un tercer frente allí en esa cadena de suministros que no puede faltar y tiene que ver con marketing y ventas. Usualmente la competencia, un Kmart, un Target, otras empresas competidoras en ese momento de Walmart, lo que hacían era competir y hacer sus promociones muy aspiracionales con comerciales de deportistas famosos, referentes, que iban a los supermercados y pues sencillamente la publicidad iba muy orientada a le pago a este personaje de referencia para que la gente se conecte, sea aspiracional y vengan a mi superficie. Cuando tú tienes una apuesta estratégica de llegar con precios bajos, tu cliente está dispuesto a pagar por ese comercial para ese artista famoso. ¿Qué es lo que quiere tu cliente? El valor agregado del cliente es: oye, yo quiero precios bajos, a mí no me interesa si va un súper famoso a la tienda. A mí lo que me interesa es que me llegues con clientes bajos. Entonces ellos tuvieron que reconfigurar toda su estrategia de marketing and sales apalancada de la información, y es allí como vienen modelos como los de la venta cruzada, donde por medio de toda esa información se puede capturar cosas como la correlación que hay de compra de pañales con cerveza. ¿Por qué? La data lo demuestra. La data demuestra que un padre de familia, cuando está en este periodo de gestación de sus hijos, pues ya no tiene tiempo para estar saliendo a tomarse sus tragos, pues ¿qué hace? Va por los pañales y compra de una vez la cerveza para tomársela en casa. Entonces, en ese orden de ideas, esa estrategia comercial se transforma y también da producto a hacer business analytics con esta información para ver cuáles son esos detonadores del consumo, es decir, cuáles son esos drivers de la toma de decisión. Si yo soy mamá con un recién nacido, ¿qué es lo que más me duele en términos de costos? El costo de la leche, el costo de los pañales. Si Walmart garantiza estos dos costos que sean rompedores de precios y que el área de ventas, el área de marketing publicite con estos precios bajos, pues yo como consumidor, cuando voy a la tienda, voy con la certeza de que ese es el precio más bajo, y si ya estoy en la tienda, pues de una vez compro otras cosas. Compro la crema antipañalitis, compro los pañitos, compro las compotas y demás. Finalmente me atraen por eso, que es el driver de consumo. Y todo eso con data, con analítica se puede obtener. Y Marketing and Sales de Walmart volcaron su estrategia muy acomodado a la estrategia global de la organización. Y para finalizar, para incluir otra área dentro de esta cadena de suministros, un área muy importante es finanzas. Finanzas finalmente es el habilitador para hacer esas inversiones donde se requiere para poder apalancar y dimensionar esos flujos de caja con cuáles se va a quedar la organización, cuáles son los que se van a trasladar a los clientes, cómo se va a trabajar toda la dimensión de crecimiento de la organización, aprovechando este éxito, cómo crecer con economías de escala para poder llegar a otros mercados, direccionando esos recursos. Entonces, cuando hablamos de esa cadena de suministros, estamos hablando de que la cadena de suministros la forman el área de logística, el área de IT, una buena planeación estratégica, tenemos ventas y marketing allí, tenemos finanzas. Finalmente, en la cadena de valor son esas actividades que son principales para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, todas estas áreas se enfilan, se unen como cadena en un mismo objetivo para buscar una ventaja competitiva. Entonces allí es donde tenemos la gestión de la cadena de suministros, donde estamos todos trabajando con ese mismo direccionamiento para llevar a la compañía a otro nivel, a un nivel donde tengan una ventaja competitiva. Entonces mencionamos a Walmart en su momento, que fue de las primeras empresas en entender la cadena de suministros como un ejemplo de cómo un direccionamiento estratégico, un desempeño muy juicioso, muy disciplinado desde todas las áreas de la compañía,
para poder alcanzar esa ventaja competitiva que por muchos años los tuvo a ellos como el retail más importante del mundo. Bueno, espero que con esto nos haya quedado muy claro esa evolución del concepto de logística, de dónde viene, de esas actividades que tienen que ver con la compra y el manejo de materiales, que pasan por las actividades de distribución física, que la suma de esas actividades nos da el concepto de logística, pero cuando colocamos la logística en un nivel estratégico con las demás áreas que son las áreas del core de la organización, todas unidas pueden lograr esa ventaja competitiva, y finalmente por allí es donde vamos a competir, desde el cómo vamos a llegar al mercado de manera ágil, mejorando todo el nivel de nuestra cadena de suministros. Muchas gracias.